Perfecto, ahí ya está grabando. Entonces, como bien dijo Jorge hace un minuto, em, este acuerdo privado de reorganización es de alguna manera una herramienta preconcursal, ¿ah? Que busca darle la posibilidad al deudor de acordar con una mayoría de acreedores, ¿tá? La posibilidad de reestructurar y de repagar sus pasivos para así evitar ingresar en el concurso y que se le declare el concurso. Es un acuerdo entonces que es de naturaleza preventiva. ¿Por qué? Porque previene la declaración del concurso del deudor. El deudor, al buscar este acuerdo con una mayoría de acreedores, lo que hace es prevenir su declaración en concurso y todo lo que ello implica, ¿no? El objeto de este acuerdo es justamente solucionar la situación de insolvencia del deudor. Y acá es importante entender que normalmente cuando un deudor quiere celebrar una APR, todavía no está en el grado máximo de insolvencia al que puede llegar a estar para que se le declare su concurso, sino que está en una situación, como mencionaba Jorge, de sobreendeudamiento eh, o una situación financiera comprometida y de inminente ingreso al estado de insolvencia. Entonces, lo que se busca con este APR es, de alguna manera, prevenir no solamente el ingreso y la declaración del concurso, sino justamente el estado de insolvencia del deudor, ¿no? Y tratar de rescatarlo para que pueda salir de esa situación. Es un acuerdo que es celebrado por el deudor, ¿tá? Y por una mayoría de acreedores comunes, ¿tá? Los acreedores crediografarios. Acuérdense, cuando vemos las clases de créditos y los distintos tipos de acreedores que hay, vimos que habían acreedores privilegiados, acreedores quiropafarios o comunes, es la misma terminología, ¿tá? Quiropafarios quiere decir acreedores comunes, hay créditos subordinados, acreedores que no tienen derecho a voto, entre otros. Entonces, el APR es un acuerdo que es siempre celebrado por el deudor y por una mayoría de acreedores que son comunes, ¿tá? Se celebra con acreedores quiropafarios. Lo vamos a ver un poquito mejor más adelante. Y bueno, y obviamente el fin último es no llegar al concurso de acreedores. Esta es lo que al fin del día quiere esta herramienta. El APR es la única herramienta preconcursal que está legislada en nuestro derecho y está regulada obviamente en la ley de concursos 18387 en el artículo 214, que es el que arranca, que está mencionado ahí en la presentación. Acá la verdad, creo que la mejor forma para entender este instituto es comenzando por la ley y siempre leyendo la ley. En esta parte me parece que la ley es bastante didáctica, por así decirlo, y uno a medida que va leyendo la ley va entendiendo y aprendiendo cómo funciona la PR y cuáles son los distintos tipos que existen y qué es lo que tiene que tener, básicamente. Obviamente, si estudian este tema de los libros, lo pueden estudiar de Camilo Martínez Blanco en el Manual de Derecho Concursal o en la Ley de Concursos comentada por Carlos López y Virginia Abado. Van a ver que, como todo, tiene algunas cuestiones interpretativas el acuerdo privado de reorganización, pero no por eso la ley deja de ser didáctica y clara en este sentido. Y lo que vamos a ver hoy es básicamente una guía y un repaso de este instituto en el orden en el que lo regula la ley. ¿Ah? Entonces, lo primero a mencionar cuando hablamos de este APR es que se ha discutido un poquito la naturaleza jurídica de este instituto, ¿no? A ver qué es, digamos. Y acá se han planteado algunas teorías y distintas opiniones en la doctrina en Uruguay. Creo que al final del día lo importante para ustedes y para la práctica es que este acuerdo es un contrato, ¿tá? O sea, estamos dentro del campo de los contratos, en donde un deudor y una mayoría de acreedores celebran un contrato que es colectivo y bilateral, en el cual se van a pactar distintas obligaciones, sobre todo las del deudor, de repagar los pasivos que le debe a todos sus acreedores. Y los acreedores eh, pueden llegar a asumir obligaciones, por ejemplo, de quita o de espera de cierta parte de su crédito, digamos.
El contenido del acuerdo, ¿tá? Del APR está mencionado en el artículo 217 de la ley, cuando se regula la notificación a los acreedores. Olvídense por un segundo de la notificación a los acreedores, lo van a entender más adelante. La cuestión es que no hay ningún artículo de la ley que regule expresamente el contenido, sino que aparece mencionado en un artículo que no tiene mucho que ver. ¿Tá? Y vemos que el contenido es bastante similar a el convenio de acreedores, al contenido que puede tener un convenio de acreedores celebrado en el marco de un concurso. Recuerden que, este, perdonen que haga hincapié en este concepto, pero recuerden que estamos en un momento previo al concurso, o sea, todavía el deudor no ingresó en el concurso, no lo declararon en el concurso, estamos antes, el deudor está en una situación comprometida y comienza a negociar con sus acreedores. Es en este ámbito en donde se da la celebración del APR, ¿bien? La ley entonces lo que dice es cuál es el contenido que puede tener el APR. Y ahí se hace una remisión a los artículos que regulan al convenio de acreedores, ahora sí, obviamente, en el marco del concurso. Entonces, lo que hay que tener en cuenta aquí es que cuando este título de la ley, del APR, remite a las otras partes de la ley, hay siempre que aplicar estos artículos a los que se remite en lo que sea pertinente, obviamente. ¿Por qué? Porque estamos en situaciones que son completamente distintas. En el APR todavía no se ingresó en la declaración del deudor, de concurso del deudor, y a los artículos a los que se remite, por ejemplo estos, el 138 y el 139, que los ven ahí en la presentación, que son los que regulan el contenido del convenio de acreedores, es un instituto diferente que se da luego de declarado el concurso. ¿Ah? Entonces, lo importante acá recordar es, primero, el APR tiene que tener un plan de continuación, ¿ah? Como lo menciona el artículo 138. Acuérdense que este plan es de alguna manera el plan de continuación de actividad de la empresa y de repago y reestructura de sus pasivos a los acreedores. El plan de continuación, si ustedes leen el artículo 138, se van a acordar que tiene que tener un cuadro de financiamiento en donde va a surgir el flujo para el pago de cada uno de los créditos de los acreedores, ¿tá? Y incluyendo una fórmula de pago para cada uno. ¿Ok? Y por otro lado, la propuesta en sí misma, o sea, lo que se resuelve en el acuerdo y cómo el deudor va a reestructurar su pasivo y lo va a repagar a sus acreedores, ¿tá? Es lo que está previsto en el artículo 139, que como se acordarán, es una gama muy amplia de posibilidades que tiene el deudor. Si repasamos un segundo el 139, vamos a ver qué dice. Contenido de la propuesta, dice 139. La propuesta podrá consistir en quitas y o esperas, cesión de bienes a los acreedores, constitución de una sociedad con los acreedores quiropafarios, capitalización de pasivos, creación de un fideicomiso, reorganización de la sociedad, administración de todo o parte de los bienes en interés de los acreedores, o tener cualquier otro contenido lícito, incluso el previsto en los numerales 2 del artículo 174 de la presente ley, o cualquier combinación de las anteriores. Fíjense lo amplio que es este artículo y la redacción amplia que le da al deudor para permitirle incluir cualquier tipo de contenido lícito dentro de este APR. Obviamente que esto es muy bueno, es muy positivo, porque fíjense que la situación de los deudores pueden variar en función de la actividad que tenga y de la cantidad de acreedores que tenga. Entonces, esta flexibilidad es importante porque va a permitir al deudor elaborar una propuesta que realmente le funcione con el instrumento que le funcione. ¿Tá? Eso en cuanto al contenido propio del APR. Y esto en la práctica no se ve mucho, ¿tá? No hay muchos APRs, pero si se lo tuvieran que imaginar, es un contrato, básicamente. ¿Tá? O sea, se firma, es un documento que se va a firmar entre el deudor y los acreedores y se va a regular como un contrato que se va a llamar Acuerdo Privado de Reorganización y que va a comenzar como cualquier contrato, va a decir en Montevideo, el 7 de mayo de 2021, entre todos los acreedores, el deudor, y ahí se va a plasmar la propuesta con el contenido que sea. Un punto importante de este contenido y de su aprobación, ¿tá? De su celebración, digamos,
es las mayorías que establece la ley. En el artículo 214 se establece que para celebrar el APR, el deudor lo tiene que hacer con por lo menos el 75% de los acreedores quebrafarios con derecho a voto. Esto obviamente es muy importante porque, en primer lugar, la ley le permite al deudor llegar a un acuerdo con una mayoría importante de sus acreedores, pero no, o sea, pero no todos, digamos. No es necesario que reúna el 100% de sus acreedores. Y lo especial de esto es que aun cuando haya una parte de acreedores que no firmen el APR es obligatorio para todos. ¿Está bien? Repito esa idea. O sea, el APR lo va a celebrar el deudor con el 75% de los acreedores quebrafarios con derecho a voto, pero va a obligar a todos los acreedores quebrafarios y subordinados del deudor. ¿Está bien? Sí, ya lo habíamos hablado con la profesora. Las mayorías vinculan al resto, incluso a los que no votaron o los que no están de acuerdo. Es correcto, exacto, Romina, muy bien. Em, y esto, así como en su momento lo vieron en Comercial uno, este, em, en las mayorías de las sociedades comerciales, esta es otra excepción que hace la ley comercial al principio de la relatividad de los contratos. ¿Qué pasa? La regla general en nuestro derecho es que para que un contrato afecte a una parte, esa parte tiene que haber dado su consentimiento y haber celebrado ese contrato. Acá en este caso puede haber una parte importante de acreedores, que va a ser el 25%, ¿no? Que puede no firmar este APR, pero que el APR le va a obligar igual y que obviamente va a estar obligado a cumplirlo. ¿No? Después, otra parte importante del contenido que puede tener este APR es la prohibición de establecerle condiciones a la eficacia del APR. Acuérdense ahora sí, en contratos y obligaciones, la condición, ¿tá? Las condiciones resolutorias o las condiciones suspensivas, lo que hacen es este, eh, regular los efectos del contrato, ¿tá? Los efectos del APR. La condición suspensiva era la que decía que hasta que no se verifique la condición, no nacen los efectos del contrato, o sea, que están suspendidos, ¿tá? Y la condición resolutoria es la que dice que cuando se verifica la condición, se resuelve, se resuelven los efectos del contrato. La ley lo que hace es prohibir a las partes incorporar una condición en el APR. Y existe solo una excepción, que es cuando estamos ante el concurso, perdón, el concurso no, las propuestas o las múltiples propuestas de un grupo de sociedades. Imagínense ustedes un grupo de sociedades que trabajan juntas y que operan juntas y entonces todas quieren celebrar una APR. La única condición que permite la ley incorporar en una APR es sujetar el efecto de una APR a que se aprueben los demás APRs de las sociedades del mismo grupo. Esto fíjense que es más que razonable, porque un grupo de sociedades que están todas en un estado financiero comprometido y que quieren celebrar una APR para solucionar su situación, solo le va a servir si todas las sociedades ingresan en ese APR. En cambio, si se hace una PR por una, pero por otra no, ¿tá? Esa solución para el grupo no es buena, digamos, no satisface el interés de todo el grupo, satisface el interés de solo una de las sociedades. La ley contempla esta hipótesis y entonces lo que hace es le permite a las partes poner una condición en estos APRs diciendo que se sujeta o se condiciona la eficacia del APR a que se aprueben los demás. Y por último, a tener en cuenta es lo mismo que se establecía para el convenio de acreedores, eh, es que en caso de que el APR establezca algunas ventajas para algunos acreedores, ¿tá? Entonces se genera un sistema de dobles mayorías, que me imagino que ya lo deben haber hablado cuando vieron la clase pasada, que es la mayoría del 75% de los acreedores quebrafarios con derecho a voto sigue estando, se sigue teniendo que cumplir. Pero además, el artículo 145 pone otra mayoría encima y es que dentro del pasivo no beneficiado por esa ventaja, ¿ah? O sea, el grupo de acreedores que no recibe la ventaja,
tiene que haber votado en su mayoría a favor del APR. La ley, vamos a repasar el artículo un minuto si quieren, es el 145, se llama justamente ventajas en favor de acreedores, y te dice, cuando una propuesta contenga ventajas en favor de uno o varios acreedores, o de una o varias clases de créditos, además de las mayorías establecidas en el 144, en este caso debemos leer además de las mayorías establecidas en el 214, ¿tá? Que es el que aplica la APR, será necesario que voten a favor de la propuesta acreedores que representen una porción del pasivo no beneficiado superior a la correspondiente a aquellos acreedores que hubieran votado en contra. Lo que está queriendo la ley acá es que, obviamente, el, ¿cuál es la idea detrás de esta regulación, no? Los acreedores que son beneficiados por las ventajas siempre van a votar a favor. Es un convenio que les conviene, porque tiene ventajas para ellos por sobre los demás acreedores. Esto parece natural, digamos. Lo que la ley dice entonces es, a los acreedores que no están beneficiados y que no reciben las ventajas en este APR, ¿ah? Son los que realmente van a salir perjudicados, si se quiere. Entonces, a ellos les pedimos además una mayoría especial. Le decimos, dentro del pasivo no beneficiado, tienen que ser más los que voten a favor del APR que los que voten en contra. Acá hay una particularidad que es, el APR no se vota. No hay una votación para el APR, es un contrato. O firman los acreedores que quieren celebrarlo o no firman, digamos. ¿Tá? Entonces acá lo que deberíamos leer es nuevamente un sistema de mayorías y no de votos, porque no van a haber votos. Es simplemente decir, va a tener que tener un 75% de acreedores criogerafarios con derecho a voto, y si alguno de los acreedores recibe ventajas sobre los demás, o alguna clase de crédito recibe ventajas sobre los demás, entonces este, ese, ese grupo de acreedores que no recibe la ventaja tiene que, en su mayoría, firmar el APR. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita sobre esta parte? Si no, 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 quedó seguimos. claro. Claro, es una mayoría simple, porque en realidad Correcto. Sí, de sí, los sí, que sí, no sí, muy fueron bien. Es beneficiados. una mayoría simple, sí es. La ley lo único que te dice es que sean más los que van a favor que los que van en contra. Entramos entonces en lo que son los distintos tipos, podríamos decir, de APRs, ¿tá? Está el primer tipo que se llama APR puramente privado y el segundo tipo que es el APR sujeto a homologación judicial. ¿Ok? Y acá es importante entender que cuando hablamos de los tipos o modalidades de APR, en realidad no estamos refiriendo a la naturaleza del APR, ¿ah? Sino a el procedimiento para lograr su aprobación. ¿Qué pasa? El APR en sí mismo, ¿tá? Y como vimos recién, la naturaleza, el concepto y el contenido del APR es siempre el mismo, tanto en el APR puramente privado como en el APR sujeto a homologación judicial. Estamos siempre ante un mismo tipo de acuerdo privado de organización que tiene que tener las mismas formalidades y contenidos que le pide la ley, ¿ah? Y que va a tener siempre al final del día los mismos efectos sobre la situación financiera del deudor. La diferencia radica en cuál es el procedimiento que el deudor elige seguir para lograr la eficacia y la aprobación total de ese convenio, de este acuerdo privado. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver ahora en los próximos minutos es los distintos tipos de procedimiento eh, que el deudor puede seguir para lograr la aprobación de su APR. Bien, vamos a arrancar por el APR puramente privado, ¿no? Que es básicamente el primero que prevé la ley. ¿No? Y acá lo que dice la ley es básicamente que el deudor, luego de firmar el APR puramente privado con la mayoría de los acreedores criptografarios con derecho a voto, ¿no?
tiene que proceder a notificar a los acreedores no firmantes. Esto imagínense que es lógico, ¿no? Porque por un lado la ley le permite al deudor y le da la flexibilidad de llegar a un acuerdo con una mayoría importante de acreedores, pero por otro lado parece razonable que si hay un acreedor que no firmó el APR, ya sea porque no lo quiso firmar o porque directamente no sabe, porque el deudor nunca lo contactó para ofrecerle esta posibilidad, ¿tá? La ley le pide al deudor que lo notifique a ese acreedor. ¿Por qué? Porque, como vimos hace un rato, una vez aprobado y una vez adquirida la eficacia de este APR, le va a aplicar y va a regular a todos los acreedores. ¿Se entiende? Entonces, es importante este momento y esta oportunidad que la ley le da a los acreedores que no firmaron el APR. Y la notificación tiene que ser mediante un escribano público con un acta notarial. ¿Ok? Acá sí, les pido que repasen el artículo 217 de la ley, que es el que regula esta notificación, porque la notificación tiene algunas formalidades. Además de hacerse mediante un escribano público con un acta notarial, el deudor le tiene que entregar al acreedor que no firmó la APR cierta documentación. Lo primero que le tiene que entregar es todo lo que prevé el artículo 7 de la ley, este, para cuando el deudor solicita su propio concurso. Y acá me viene bárbara la clase el taller que tuvimos ayer, cuando redactaron la solicitud de concurso. ¿Se acuerdan que había una lista importante en el artículo 7 de la ley de documentación societaria, corporativa y contable que el deudor tenía que presentar? Toda esa documentación que el deudor presenta al juzgado cuando solicita su propio concurso, se la tiene que adjuntar al acreedor no firmante del APR cuando lo notifica. ¿Ah? Esto es importante también porque acuérdense que esta documentación del artículo 7 tenía una memoria explicativa y histórica de la situación legal y financiera del deudor, en donde explicaba la historia y cómo había llegado hasta esa situación de insolvencia o de situación financiera comprometida, si se quiere. También tenía que tener en las resoluciones del órgano de administración, en donde se resolvía, en este caso va a ser resolverse firmar el APR, los estados contables, la documentación societaria, como pueden ser los estatutos, en fin, toda esta documentación es importante porque contiene un montón de información muy valiosa para los acreedores y el deudor se lo tiene que entregar al acreedor no firmante cuando lo notifica. Y obviamente, el segundo punto que prevé la ley y que el deudor le tiene que dar a este acreedor que no firmó es el propio APR, ¿no? Para que el acreedor no firmante pueda ver cuáles son los términos que eventualmente lo van a regular o afectar. ¿Está bien? La ley dice así que una vez notificado el acreedor no firmante, empieza a correrle un plazo de 20 días para que él se pueda oponer. Nuevamente acá la ley lo que hace es contemplar la situación del acreedor que no firmó y al que eventualmente la PR lo puede regular. Entonces lo que dice la ley es que ese acreedor no firmante tiene la posibilidad de oponerse y de expresar sus descargos al deudor diciendo que ese APR está mal o no quiere que lo regule, lo que sea. Ahora vamos a ver un poco más en detalle qué es lo que puede llegar a decir ese acreedor, ¿ok? En un mundo ideal, cuando todo le sale bien al deudor, si no existe una oposición de ningún acreedor dentro de ese plazo de 20 días, la ley pide que se protocolice el APR. ¿Saben lo que es la protocolización? No vale los que estudian escribanía. Que sea certificado, ¿no? Que se dé buena fe Sí, o Por un así. escribano. Que se incorpore al registro de protocolización del escribano. muy bien, bien. Ahí todo lo que dijeron está muy bien. Este, esto a los abogados es un tema que como no lo vemos en abogacía, no, no tenemos 100% claro cómo es que funciona y el escribano sí, en cambio, porque es algo que va a hacer todo el tiempo, ¿no? Pero es una herramienta reutilizada y básicamente, tiene, que hay algún escribano ahí que me corrija, pero Sí, por eso básicamente, yo estaba hablando, José María, ¿cómo andás?
Ah, María, ¿cómo andás? No sabía que estabas. ¿Qué Bien. haces? ¿Todo No, bien? todo bien. Y bueno, soy escribana también. No, Ah, en mirá. realidad, a ver, un poco por el tema de la protocolización, cortito nomás. La Dale, dale. protocolización lo que tiene, a diferencia de una certificación de firmas, es que da fecha cierta. O sea, incorporar en un registro de protocolizaciones es que el escribano tiene un orden cronológico. Entonces, yo puedo certificar las firmas de José y lo que certifico es que José firmó y que el que firmó es José. Ahora, el incorporarlo a mi registro de protocolizaciones hace de que no me pueden discutir que ese documento fue firmado en esa fecha. Entonces creo que por eso se exige un requisito mayor, que es la protocolización, para darle fecha cierta a ese acuerdo. Nada, era eso nomás. Perfecto. Es tal cual como dijo la escribana María Guerrero, que es esto llevado a la práctica es cada escribano tiene un libro, un registro, se llama el registro de protocolizaciones, en donde va a archivar el original que el escribano certifica y protocoliza. Y contra ese registro, el escribano lo que hace es emitir lo que se llama el primer testimonio de la protocolización, que es básicamente el documento que acredita que este APR fue protocolizado e inscrito en el registro de protocolizaciones del escribano que certificó. Y el efecto que se busca es el que decía bien María, que es darle una fecha cierta a este APR. Después de protocolizado, lo que te dice la ley es que hay que publicarlo en el diario oficial, ¿no? Y eh, a partir de la última publicación se considera aceptado el APR porque no tuvo ninguna oposición de ningún acreedor y adquiere la eficacia de ser obligatorio para todos los acreedores criptografarios y subordinados, independientemente de si firmaron o no el APR, ¿no? Esto lo ven regulado también en el título de la ley que estamos leyendo ahora, en el artículo 12.17, el tema de la notificación, el 2.18, la protocolización, 2.19, publicación, y bueno, después ya entramos en lo que vamos a ver ahora, que es qué pasa si un acreedor se opone al APR. Y dentro de este plazo de 20 días que le da la ley, realiza una oposición al APR que el deudor le presentó y lo intenta de alguna manera impugnar. Y acá es importante tener en cuenta el artículo 220, que es el que regula y prevé cuáles son las distintas causales de oposición que puede oponer un acreedor contra ese APR, que están taxativamente listadas por la ley. Básicamente el 220 dice, serán causas de oposición, dos puntos, y dice, uno, que el contenido del acuerdo es contrario a la ley. Esto es razonable, ¿no? Digo, si el APR es contrario a la ley, es razonable que un acreedor se pueda oponer. Dos, que las firmas de acreedores por créditos decisivos para formar las mayorías requeridas legalmente no corresponden a los titulares reales del crédito. O sea, que hay firma falsa, digamos, ¿no? O que el acreedor que firmó no es el verdadero titular del crédito que dijo que tenía, digamos. O, dice, han sido obtenidas mediante maniobras que afecten o puedan afectar a la paridad de trato entre los acreedores criptografarios. Acá obviamente, fíjense que lo que está pensando la ley es una situación de, capaz fraude es un poco fuerte, pero una situación en la cual no está del todo claro cuáles son los verdaderos acreedores del deudor y quién es el titular de cada uno de los créditos que el deudor debe. Y a raíz de buscar una salida, se firma este APR para evitar así la declaración del concurso cuando en realidad no se está satisfaciendo el interés de los verdaderos acreedores del deudor. Entonces, ante esta situación, la ley le permite a cualquiera de los demás acreedores oponerse a este contenido, digamos. El numeral 3 dice que el cumplimiento del convenio es objetivamente inviable. Esta idea está también en la parte de los convenios, del convenio de acreedores. Acá estamos pensando más en la parte económica y financiera del plan de repago que armó el deudor en su APR. Y una causal de oposición que puede oponer uno de los acreedores es, che, pará, este APR es imposible que lo cumplas. Básicamente esa es la idea detrás de esta causal, ¿no? La idea de que el APR contiene términos que objetivamente
no van a poder ser cumplidos por el deudor. Por poner un ejemplo absurdo para imaginarnos algo, supónganse que el deudor dé un montón de dinero y no lo está pudiendo pagar al día. Y en el APR ponemos que lo va a pagar todo dentro de una semana. Alguien podría decir, pero pará, hace meses que viene el deudor atrasado en los pagos, no puede pagar nada a los proveedores, no puede pagar lo que debe a los bancos, no puede pagar los sueldos, no puede pagar nada, y en el APR pones que en una semana te lo va a repagar todo, es imposible. Bueno, ese tipo de situaciones, obviamente mi ejemplo es exagerado, pero para que lo entiendan, ese tipo de situaciones son contempladas por la ley como un convenio objetivamente inviable, recurriendo a la idea de la reestructura del pasivo y de los créditos que ese deudor tenía, ¿no? Y la última, causal de oposición, dice que existe ocultación o exageración fraudulenta del activo o del pasivo. Nuevamente acá la ley piensa en una situación de fraude en la cual el deudor está ocultando o exagerando ya sea la masa activa o la masa pasiva para tratar de que este APR salga y de evitar así su declaración en el concurso, ¿no? Y acá lo importante es que, acuérdense, ¿no? Hasta ahora estamos en lo que es el APR puramente privado. Vieron que dijimos que tenemos dos tipos o dos modalidades de APR que refieren al procedimiento que se sigue para lograr la aprobación o la eficacia plena de este APR. Dijimos que está el APR puramente privado y dijimos que está el APR sujeto a homologación judicial. Hasta ahora venimos viendo el APR puramente privado. Dijimos que después de ser firmado por el deudor y la mayoría de acreedores, el deudor lo tiene que notificar a los acreedores, ¿tá? A través de escribano público. Se le da un plazo a los acreedores, ¿tá? Para oponerse. Y si los tipos se oponen dentro de estos 20 días, con alguna de las causales que acabamos de ver, entonces ocurre lo que se denomina normalmente como la judicialización del APR puramente privado. Acá lo que sucede básicamente es que un APR que comenzó bajo modalidad de puramente privado se convierte en un APR judicial y tiene que necesariamente recurrir al juez para que dirima y decida sobre las oposiciones que plantearon los acreedores que no firmaron este APR. ¿Ok? Y esto está previsto en el artículo 220, inciso segundo, en donde regula lo que sería el procedimiento que se tiene que seguir en caso de que uno de los acreedores no firmantes del APR oponga una excepción. ¿Está claro? Una homologación sería, o no es parecido. Sí. Correcto. ¿Qué pasa? Em, Técnicamente, cuando el APR comienza como un APR puramente privado y un acreedor se opone, no es que va al juzgado para lograr su homologación. En realidad va al juzgado primero para lograr dirimir la oposición que Para planteó el resolver acreedor. la oposición primero. Correcto, Está. exacto, eso mismo. El APR que comienza como puramente privado, cuando recibe una oposición, se judicializa, pero no primero, no en primer lugar para buscar la homologación, sino para resolver sobre la oposición que planteó el acreedor. ¿Está Una bien? pregunta, si no Dale. recibe oposición, después tiene que ser homologado igual. No, Ah, no. es Si no recibe totalmente. oposición, claro, si no recibe oposición, que es la slide anterior a la que volví, viste ahí en el último punto que dice, si no existe oposición, los pasos que hay que seguir son la protocolización del escribano, luego de protocolizado se publica, ¿tá? Artículo 219, publicación, ¿tá? Y a partir del último día se tiene que publicar por 3 días, ¿tá? Y a partir del último día de la publicación, el APR adquiere este, eficacia definitiva, digamos, Eficacia. correcto, eficacia definitiva y se entiende aceptado y obligatorio para todos los acreedores criptografarios y subordinados. Después de esa última publicación, el deudor no tiene que ir al juez. Ya está, se terminó el procedimiento y el APR entra en vigencia, digamos. ¿Está bien? Perfecto, José. Bien. Y ahí, em, volviendo para atrás en lo que estábamos recién, es qué pasa si se opone, ¿no? Recién vimos cómo termina si no se opone nadie, que es una situación ideal para el deudor. Si se opone un acreedor, entonces se judicializa el trámite.
y tiene que ir necesariamente ante el juez, para que en primer lugar resuelva sobre la oposición que planteó este acreedor. Imagínense que el acreedor, con alguna de las causales que acabamos de ver en el 220, se opone al APR por entender lo que sea, ¿no? Supónganse que es contrario a la ley. Perfecto. Entonces, la ley lo que le pide al deudor es que se presente ante el juez para defenderse sobre esta oposición. Y la ley lo que hace es darle al deudor 10 días para que se presente ante el juez, le informe al juez de la oposición de este acreedor y además presente toda la documentación y evidencia para defenderse ante esta oposición y decir por qué lo que dijo el acreedor está mal. ¿Está bien? Si el deudor se presenta ante el juez y plantea todo esto, el juez lo primero que hace es dictar lo que la ley llama el auto de admisión, que es básicamente un decreto del juez en el cual se admite la propuesta de APR que está haciendo el deudor, lo inscribe y lo publica y básicamente da traslado y notificación a los acreedores. Ahora, en un ratito vamos a ver más en detalle qué es lo que tiene este auto de admisión y cómo funciona, pero la principal idea que quiero que entiendan de este auto de admisión es que no es que el juez aprueba o valida, ¿tá?, el contenido del APR o la propuesta que está haciendo el deudor. ¿Tá? El juez, no es el trabajo del juez, por lo menos en esta primera instancia, decidir o opinar si el APR está bien o mal y lo que tiene está bien o mal y si el deudor lo va a poder cumplir. ¿Tá? El auto de admisión en realidad es más que nada una especie de recepción que hace el juez de la propuesta, ¿tá?, y lo admite en el sentido de que le da trámite a la solicitud que está haciendo el deudor con la presentación de su APR. Y en este caso, que venimos venimos en un procedimiento de APR puramente privado, lo que el juez va a hacer es dar trámite a la solicitud del deudor de que se solucione y se dirima la oposición que hizo el acreedor no firmante. ¿Está claro? Si el deudor se presenta ante el juez dentro de ese plazo de los 10 días y se defiende de la oposición que le hizo el acreedor, ¿tá?, el juez va a recibir la solicitud y el APR, va a dictar el auto de admisión y le va a dar traslado a los acreedores, en particular al acreedor que hizo la oposición al APR. ¿Tá? Y a este acreedor que hizo la oposición le va a dar un plazo de 6 días para que ratifique las oposiciones. ¿Tá? O sea que, repasando, ¿no? El APR se firma, el deudor lo tiene que notificar a los acreedores. Si un acreedor, dentro de ese plazo de 20 días que le da la ley, se opone al convenio, al APR, perdón, el deudor se tiene que presentar ante el juez para defenderse. El juez recibe esa solicitud, dicta la autoadmisión dando trámite a este pedido y lo notifica al acreedor que se opuso y le dice: en 6 días te tenés que presentar a ratificar tus oposiciones. ¿Qué pasa si el acreedor no se presenta? Entonces el juez dicta sentencia resolviendo a favor del deudor y dándole eficacia al APR, digamos, validando la propuesta de APR que hizo el deudor. Si en cambio el acreedor se presenta ante el juzgado y ratifica las oposiciones, ¿tá?, entonces lo que establece la ley es que el juez va a designar un interventor, ¿tá?, para el deudor concursado, o sea, concursado no, que está solicitando el APR, ¿tá?, le va a designar un interventor y va a resolver sobre la oposición que hizo el acreedor, ya sea rechazando la oposición o aceptándola. En la decisión del juez, ¿tá?, cuando resuelve sobre este tema, no puede el juez de alguna manera modificar el APR. ¿Tá? Eso es importante. El APR, como les mencioné al principio, va a adquirir una naturaleza de contrato bilateral entre el deudor y la mayoría de sus acreedores. Entonces, el contenido que tiene no puede ser cambiado por el juez. El juez lo único que va a poder hacer es expedirse sobre la oposición que hizo el acreedor y decir si el acreedor tiene razón o no. Pero en ningún caso puede modificar el contrato
y proponer modificaciones para que se apruebe de determinada manera. ¿Está? ¿Está claro este punto? Sí, José, claro. Buenazo. Visto el primer tipo, entramos ahora en lo que sería el segundo tipo o modalidad de APR, que es el sujeto a homologación judicial. ¿Ah? Acá entonces, en lo que es la historia del APR, lo llevo un poquito para atrás y repasamos de nuevo cómo es que nace el APR, ¿no? Entonces, vimos que el deudor tiene que celebrar con una mayoría de acreedores criptografarios el APR con el contenido previsto en la ley, que básicamente era la propuesta de continuación, el plan de continuación, perdón, la propuesta en sí misma, ¿no? Y todos los términos que tiene que tener, no podía, llevo la slide por las dudas, no podía tener condiciones y si tenía algunas ventajas para los acreedores, afectaba a las mayorías y se establece este sistema de dobles mayorías, ¿no? El 75% de acreedores criptografarios con derecho a voto por un lado y el pasivo no beneficiado por esa ventaja tiene que aprobar y firmar el convenio en su mayoría simple. ¿Tá? Si el APR, después de firmado, decide ir por el lado de la solicitud de homologación judicial, va directo al juzgado. ¿Tá? No se tiene que notificar a los acreedores no firmantes, sino que se presenta al juzgado directamente. ¿Está bien? Y acá sí, cuando se presenta al juzgado de forma directa, solicita al juez que homologue este APR. Y acá el APR que está sujeto a la homologación judicial no va a adquirir la eficacia y su aprobación, digamos, como lo hacía el APR puramente privado, que lo hacía con la protocolización y con la publicación, sino que lo va a hacer con la resolución del juez. ¿Ok? Y acá es donde ingresa este tema de la autoadmisión, que es muy importante porque tiene efectos más que trascendentes para el deudor. Y acá es donde lo vamos a ver un poquito en más detalle. ¿Tá? El artículo 222 lo que dice es que cuando el juez recibe la solicitud de el deudor para homologar el APR que firmó, el juez tiene que dictar lo que se llama la autoadmisión. Y el artículo 222 menciona el contenido que tiene que tener este auto, ¿no? Y dice, en primer lugar, admisión de la propuesta presentada. Y acá voy a insistir de nuevo con este concepto que ya les mencioné, que es, no quiere decir este artículo de la ley, ¿tá? Que el juez admite la propuesta y el APR del deudor en el sentido de que la valida o se expresa sobre el contenido diciendo que está bien o que está mal. Se trata de una admisión del trámite, una admisión de la solicitud que hace el deudor de homologar el APR. ¿Ok? Pero no es que con este autoadmisión el juez está, primero, obviamente, no le está homologando el APR, ¿ah? Pero además tampoco está admitiendo la propuesta en un sentido sustancial, ¿se entiende? Sino que lo que está diciendo el juez es, esta solicitud está bien, cumple con las formalidades que pide la ley, démosle trámite para ver si se termina homologando o no. ¿Bien? Por eso el primer punto de este auto, que no es más que una sentencia o un decreto del juez, ¿tá? Cuando la ley dice autoadmisión, en realidad lo que está diciendo es que el juez dicta un decreto o que dicta una sentencia interlocutoria dándole paso a esta solicitud. ¿Tá? El contenido de esta sentencia, de este decreto es, primero, admitir la propuesta. Segundo, suspensión del procedimiento de concurso en caso de que el mismo se hubiera solicitado. ¿Qué pasa? Lo que plantea la ley acá es, como vimos hace un ratito, esta herramienta, este instrumento de APR es una herramienta que es preconcursal. ¿Tá? Preconcursal, entendida como que ocurre antes de que se declare el concurso del deudor. Pero puede pasar, ¿tá? Que concomitantemente con la firma del APR, a uno de los acreedores ya haya solicitado el concurso y el mismo todavía no se haya declarado. ¿Se entiende esto?
podría suceder que un acreedor solicite el concurso del deudor, pero que el juez todavía no lo haya declarado. Entonces, hasta que no lo declare, el deudor está a tiempo de firmar su APR. ¿Ah? Esto es importante porque si se solicita el concurso, ¿tá? Y antes de que se declare el deudor firma una APR, ¿tá? Puede de alguna manera suspender ese procedimiento de solicitud de concurso, que es justamente lo que prevé el artículo 222 en este auto de admisión. Lo que le dice al juez es, si alguien solicitó el concurso de este deudor, vos tenés que suspender ese procedimiento para darle pie al APR a ver si se solucionó o no. ¿Bien? Y el otro contenido del auto de admisión es lo que les mencionaba sobre la inscripción y publicación. El punto 3 pide que se inscriba esta sentencia en el Registro Nacional de Actos Personales y el punto 4 pide que se publique nuevamente en el Diario Oficial. ¿Ok? Una consulta, creo que a todos nos quedó más o menos claro, pero por las dudas. Dale. Así se haya presentado antes por parte de un acreedor la solicitud de concurso, el APR, si se presenta después, mientras no tenga resolución la solicitud de concurso, aunque se haya presentado antes, prima el APR y entre los efectos está la no declaración del concurso, por más que se haya presentado antes. ¿Es eso? Es correcto, tal cual. Hasta que el juez no haya dictado resolución declarando el concurso del deudor, el deudor está a tiempo de firmar su APR y presentarlo al juzgado para lograr suspender el procedimiento de solicitud de concurso. Sí, sí, lo ¿Tá? entendí así, sí, está bien. Por eso, Tampoco es que le queda perfecto. mucho tiempo, ¿no? O sea, Y bueno, estás ahí, estás en el deudor que llega ahí llega en la hora, ¿no? Porque claro, si te solicitaron el concurso es porque en realidad ya hay acreedores tuyos que creen que estás en una situación de insolvencia que es insostenible. claro, porque viendo el artículo 16 tiene 10 días para dar traslado el juez y después en caso de que haya una oposición del deudor serían 6 días más. O sea, no es mucho el plazo, No ¿no? es mucho, no es mucho, claro, exacto. Y como bien decía Romina, em, hasta que el juez entonces no declare el concurso, se puede firmar el APR y presentarse. Y el efecto más trascendente que va a tener esta, esta solicitud de aprobación del APR es justamente suspender este trámite de solicitud de concurso que le habían hecho al deudor con anterioridad. ¿Ok? Este decreto del juez, como bien les dije, se inscribe, se publica, ¿tá? Y después lo más trascendente es los efectos que tiene esta sentencia, ¿tá? Sobre el deudor. Ahora los vamos a repasar uno por uno, están listados en el artículo 225 de la ley y van a ver que tiene unos efectos bastante similares a los que tiene la propia declaración del concurso en realidad. El artículo 225 te dice en primer lugar que luego de inscribirse y publicarse, ¿tá? El efecto que va a tener el auto de admisión sobre el deudor es, uno, fíjense que fuerte esto, ¿no? Dice, uno, el deudor requerirá autorización del juez para contraer, modificar o extinguir obligaciones. Yo me animo a decir hasta que es casi que peor que cuando te declaran el concurso, ¿no? Porque en el concurso por lo menos o tenés un interventor, que el tipo tiene que actuar contigo conjuntamente, o tenés un síndico que directamente te desplaza y que no te permite actuar ni obligar a la más activa, ni a la pasiva, ni a nadie, ¿no? Pero acá, en esta situación, lo que hace el auto de admisión es afectar a la capacidad del deudor porque le pone una autorización judicial a todo lo que quiere hacer. Básicamente, si el deudor quiere crear una obligación, o sea, imagínense, el deudor quiere celebrar un contrato de compraventa de mercadería con alguien, o quiere vender algo del activo, o acuérdense ustedes que cuando un deudor celebra una PR y está en una situación de insolvencia, no es que deja de trabajar y de realizar su actividad. El deudor sigue operando y trabajando a lo que realmente se dedica. Y la mayoría de veces eso implica seguir contratando con sus respectivas contrapartes. Y acá lo que hace este auto de admisión es
de alguna manera, limitar la capacidad que tiene el deudor y le pide que ante cada cosa que quiere hacer, le tenga que pedir permiso al juez. ¿Tá? Además, fíjense que es con una redacción muy amplia, porque es contraer, modificar o extinguir obligaciones. O sea que no puede ni celebrar un nuevo contrato, ni modificar uno que ya había celebrado, ni extinguir una obligación que estuviera en curso. ¿Ok? Y además el numeral sigue, dice, conferir, modificar o revocar poderes. La misma idea, pero con los poderes. O para realizar cualquier acto jurídico relativo a los bienes que integran su patrimonio. Y con esa última frase lo mata al deudor porque de alguna manera hace total y definitiva esta autorización judicial que necesita el deudor para poder hacer básicamente cualquier cosa. ¿Tá? Y esto es solo por, acuérdense el contexto en el que estamos. Esto es solo por pedir que te aprueben el APR. ¿Ok? Numeral 2. Dice, no podrá declararse el concurso del deudor, excepto a su propia solicitud. Si existieran solicitudes de concurso en trámite, las mismas quedarán en suspenso. O sea que el efecto, el otro efecto muy importante de esta sentencia del juez es no solamente que se suspenden las solicitudes de concurso que estén en trámite, sino que si viene otro acreedor a pedirte el concurso, ese procedimiento también queda suspendido, ¿no? El juez no va a poder dar trámite a una nueva solicitud de concurso después de dictado este auto de admisión. ¿Ok? El otro efecto importante es la moratoria provisional, prevista en el numeral 3, en el que dice, no podrán promoverse ejecuciones contra el deudor por créditos anteriores a la presentación de la propuesta de acuerdo. Esto es una gran ventaja para el deudor y para la APR, es un incentivo, porque justamente lo que logra es, una vez celebrado este APR que va a afectar a la gran mayoría de los acreedores del deudor, ¿tá? Particularmente a los criptografarios y subordinados, ¿tá? Lo que le permite este instrumento y la solicitud de homologación judicial es permitir que se suspendan todas las ejecuciones que tengan curso. Esta moratoria provisional, dice el numeral 3, va a tener un plazo máximo de 1 año. ¿Tá? Y después, obviamente, también regula a los créditos prendarios e hipotecarios, que se acordarán ustedes que estos eran créditos privilegiados, ¿no? El crédito prendario e hipotecario, al ser un crédito privilegiado, en realidad no se va a ver afectado por el APR. Recuerden que el APR se firma por los acreedores criptografarios y que afecta a los propios acreedores criptografarios y a los subordinados, pero no afecta a los privilegiados. O sea Claro, que los prendarios hipotecarios están antes, su situación ya fue resuelta. Estos que se arreglen como puedan con lo que queda, si queda. claro, claro, vos decís resuelta en el sentido de que por la Sí, garantía. por la garantía real, claro. Claro, exacto, sí, sí, completamente de acuerdo con Romina. El crédito prendario hipotecario, además de ser un crédito privilegiado y por lo tanto no alcanzado por los efectos del APR, en realidad ya tiene su solución contemplada con otro instrumento que es la propia garantía. Pero aún así, la gran ventaja de la solicitud de homologación judicial es que aun cuando el APR no le afecta al acreedor privilegiado, el efecto de la autoadmisión le hace suspender su ejecución. ¿Se entiende? Sí, es bastante similar a lo que pasa en el concurso. O sea, Por eso les decía, claro, viste que vamos viendo los efectos uno por uno y hace mucho sentido y mucha similitud con lo que pasa cuando el deudor solicita su concurso sin ninguna PR, sin nada, ¿no? Y acá esta moratoria o suspensión de las ejecuciones de los créditos prendarios y hipotecarios te dice el numeral cuarto que es por 120 días. ¿Tá? Y después los otros efectos que tiene el auto de admisión, son efectos un poco más procesales. ¿Tá? El primero es que el juez que recibió la solicitud de homologación del APR va a ser también el juez que eventualmente entienda en el concurso del deudor.
¿ah? O sea que este auto de admisión tiene un efecto en lo que es la competencia del juez que va a entender en cualquier causa relacionada al concurso de este deudor. ¿Ah? Y por último, el numeral 6 del artículo 225 regula la posibilidad de pedir medidas cautelares o que el juez la decrete de oficio. Entonces te dice, el juez de oficio o a solicitud de cualquier interesado podrá adoptar medidas cautelares sobre los bienes que integran el patrimonio del deudor en beneficio de toda la masa de acreedores en caso de considerarlo necesario. Bien. ¿Alguna duda de este punto? Esto del efecto de la autoadmisión es importante, digamos, por los efectos que tiene, que son muy fuertes y que son muy similares a lo que es la solicitud de concurso. Entonces, es importante tenerlo en cuenta a los efectos prácticos, porque al tener dos opciones, ¿tá? Al tener la opción del acuerdo del APR puramente privado y del APR sujeto a la homologación judicial, es importante entender qué pasa en cada procedimiento, en especial en el que es sujeto a homologación judicial por todo lo que sucede acá en este, en esta sentencia que el juez dicta cuando da trámite a la solicitud. Y el último punto que prevé esta primera etapa de la solicitud de homologación judicial es, después de recibida la solicitud por parte del juez y después de dictado la auto de admisión con todos estos efectos que vimos, se le da un plazo a los acreedores para oponerse. ¿Tá? Ahora sí, vieron que empieza a haber una especie de similitud entre los dos procedimientos. Cada uno, en su forma y en su ámbito, siguen en forma estructural un procedimiento similar, que básicamente es firma del APR, cumplimiento de todas las formalidades, eh, este, el puramente privado, recuerden, protocolización y publicación y notificación a los acreedores, ¿tá? Y el que es sujeto a la homologación judicial del juez, a través de un procedimiento judicial que tiene una serie de efectos sobre el deudor y todos los créditos que tiene, ¿no? Y al final siempre estamos ante la notificación o traslado a los acreedores para que opinen sobre este APR. En el acuerdo puramente privado, la ley le pide al propio deudor que lo haga y en el acuerdo que es sujeto a homologación judicial, la ley le pide al juez que le dé traslado a los acreedores, siempre por el mismo plazo, que son estos 20 días. Y esos 20 días son siempre para oponer oposición, obviamente. ¿Ah? Hasta esta etapa, ¿alguna duda? Está claro, José. Dale, buenazo. Si les parece, son las 5. Cortamos 5 minutos, 10 minutos, nos tomamos algo y volvemos. Bueno.
Si les parece, vamos retomando. Bueno, buenazo. Entonces, estábamos en el APR sujeto a homologación judicial, ¿no? Entonces, habíamos dicho que se presenta el deudor al juzgado solicitando la homologación de su APR. El juez le tiene que dar trámite a esta solicitud, dictando el auto de admisión, que tiene unos efectos importantes sobre la situación del deudor y sobre los créditos. ¿Ah? Y ahí el juez lo que hace es darle 20 días a los acreedores que no firmaron el APR, ¿ah? Para que se opongan. Esto está regulado en el artículo 226 de la ley, ¿tá? Que se llama oposición a la aprobación del acuerdo. Y acá nuevamente las causales de oposición son las del artículo 220, que fue el que vimos hace un ratito, ¿no? Son las mismas que tenían los acreedores no firmantes este, para, para el caso del APR puramente privado. El procedimiento en este sentido es el mismo, o sea, las causales para oponerse que tienen los acreedores tanto en el APR puramente privado como en el APR sujeto a homologación judicial son las del artículo 220 de la ley. ¿Tá? Esto está expresamente puesto en el artículo 226 que hace una remisión al 220. ¿Tá? Y acá obviamente, al igual que en el APR puramente privado, pueden haber dos caminos, que se oponga algún acreedor o que no se oponga nadie. Si no se opone nadie, ¿tá? Entonces, el artículo 227 de la ley lo que dice básicamente es que finalizado este plazo de 20 días y no recibida ninguna oposición de un acreedor, el juez dicta sentencia homologando el APR. ¿Tá? Y acá es donde los dos procedimientos, el APR puramente privado y el APR sujeto a homologación judicial, se encuentran y se fusionan en un mismo procedimiento. Si recuerdan hace un minuto, cuando vimos la, ¿cómo se dice? El APR puramente privado con oposición, ¿tá? Mencionamos que el procedimiento consiste en una recepción del juez de este trámite para decidir sobre la oposición del acreedor, ¿tá? Y al decidir sobre la oposición del acreedor, decide a su vez si homologa o no el APR. Y esto surge expresamente del 227, cuando dice homologación judicial en caso de falta de oposición. Y te dice, transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 226, sin que se hubiera formulado oposición, ¿ah? Acá está haciendo referencia a el APR sujeto a homologación judicial, diciendo, si se vencen los 20 días que le dimos a los acreedores no firmantes, ¿ah? Bajo el procedimiento de solicitud de homologación judicial, esa es la primera hipótesis que prevé este artículo, ¿ah? Artículo 227 es el que estoy leyendo. Leo de nuevo, dice, transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 226 sin que se hubiera formulado oposición, ¿tá? Y ahí dice, o, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 220, ¿tá? El artículo 220 era justamente el que regulaba la oposición de un acreedor en el APR que es puramente privado, ¿tá? O sea que tarde o temprano, Llevándolo a la judicialización, justamente por oponer esa excepción, como lo habíamos visto. exacto, es correcto. Ahí es justamente lo que pasa es que el APR puramente privado que recibe una oposición de un acreedor, tarde o temprano se termina judicializando y fusionándose con el APR que es sujeto a homologación judicial, y es en este momento en el que se fusionan y es básicamente el mismo procedimiento, ¿tá? Que es
a partir de la oposición de los acreedores. Entonces, en este APR que es sujeto a homologación judicial, si en este plazo de 20 días ningún acreedor se opone, lo que dice la ley justamente es que finalizado el plazo, el juez tiene que dictar sentencia homologando el APR. ¿Ah? Una vez que el juez dicta la sentencia homologando el APR, la tiene que publicar con la misma publicación que tuvo el auto de admisión, que si se acuerdan, se inscribe en el registro y se publica en el diario oficial. ¿Ah? O sea que, eh, resumiendo, si en los 20 días no se opone nadie, el juez tiene que dictar sentencia homologando el acuerdo. Y luego, esa sentencia del juez homologando el acuerdo se tiene que inscribir en el registro de actos personales y se tiene que publicar en el diario oficial por 3 días. ¿Ok? ¿Qué pasa si se oponen? Mismo procedimiento que el APR puramente privado. ¿Ah? El Hay que juez, resolver las excepciones. correcto, exacto. Mismo procedimiento, exacto. Resolver las excepciones. Lo que hace el juez, en primer lugar, es designar un interventor, según lo dice el artículo 228, y después decide sobre las excepciones, sobre las oposiciones que hubieran hecho los acreedores no firmantes. Y en esa decisión, cuando el juez tiene que decidir si acepta o no las oposiciones de los acreedores, resuelve también si homologa o rechaza el acuerdo. ¿Tá? Si el juez entiende que las oposiciones de los acreedores están mal fundadas y que no son de recibo, las rechaza y decide homologar el acuerdo. Y si las oposiciones que hacen los acreedores están bien, entonces lo que hace es acogerlas y rechazar el APR presentado por el deudor. ¿Ok? Y acá nuevamente estamos ante la misma publicidad que tiene el auto de admisión que dicta el juez, que es básicamente la inscripción y publicación en el diario oficial. Siempre de la resolución judicial que dicta, ¿no? Y acá eh, es importante, obviamente, cuando lo homologa el acuerdo, cuando el APR es homologado, tiene inscripción en el registro y publicación de la resolución judicial en el diario oficial. Pero después, lo más importante es que cuando lo rechaza, no solamente rechaza el APR, sino que además tiene que declarar el concurso del deudor. ¿Tá? O sea que un APR sujeto a homologación judicial que recibe una oposición y que el juez decide que la oposición del acreedor está bien, tiene que declarar el concurso del deudor. Si leen el artículo 231, dice, efectos del rechazo del acuerdo. En el mismo auto de rechazo del acuerdo privado de reorganización, el juez declarará el concurso del deudor. En este caso, el concurso se considerará declarado a solicitud del deudor. O sea, va a ser como se va a considerar estos efectos como un concurso que es voluntario, que lo pide el propio deudor. ¿Está? Y así básicamente es como se concluye el procedimiento. Lo otro muy importante a tener en cuenta es el artículo 230, ¿tá? Cuando habla de los efectos del acuerdo homologado. O sea, qué es lo que pasa cuando el juez decide homologar el APR. Y ahí hace una expresa remisión a los artículos 158 a 161, que son los que regulan el convenio. Como les dije, el APR, la sección y el título de la ley que regula el APR, hace constantes remisiones a los artículos que regulan el convenio de acreedores. Y acá, en lo que refiere a los efectos del acuerdo homologado, hace una remisión más que importante, que es a los efectos que va a tener este APR sobre la situación del deudor y los créditos. Y dice, el acuerdo privado de organización producirá los efectos previstos por los artículos 158 a 161 para el convenio. Que si los repasamos rápidamente, van a ver que son cuestiones más que relevantes. El 158, que refiere al ámbito subjetivo del convenio,
dice, el convenio será obligatorio para el deudor y para los acreedores quebrafarios y subordinados cuyos créditos fueran anteriores a la declaración judicial del concurso. Acá obviamente no va a haber declaración judicial de concurso, lo que va a haber es APR, ¿no? Lo importante acá es que los efectos del APR aplican para todos los acreedores quebrafarios y subordinados, que fue lo que mencionamos más temprano cuando dijimos a quiénes afecta este contrato, ¿tá? El artículo 159, esto es muy importante, el efecto novatorio que tiene el APR sobre los créditos, la novación. Acuérdense de la novación, modo de extinción de las obligaciones, muy particular, porque hace extinguir una obligación preexistente o primitiva, le llama la doctrina, ¿ah? Y en el mismo momento en el que se extingue esta obligación primitiva, nace una nueva. Este APR, el efecto que va a tener sobre los créditos es justamente el de la novación, el de extinguir el crédito anterior y constituir uno nuevo. El 160, el de la subsistencia de las garantías personales, ¿tá? O sea, que los acreedores pueden todavía ejecutar el crédito original, no el del APR, ¿tá? Este, esto es importante, al igual que sucedía en el convenio, en el APR se va a dar la misma situación en la cual el APR regula un nuevo crédito que tiene nuevos términos y condiciones, ¿tá? Pero el acreedor mantiene la facultad de reclamarle a los fiadores el crédito original. Para entender esto está bueno un ejemplo muy sencillo, que sería el ejemplo de una quita. Imagínense, ¿no? Yo tengo un crédito por 100 pesos y en el APR se resuelve una quita de un 10% de todos los créditos del deudor. Entonces, a mí, que tenía un crédito de 100 pesos, me baja un 10% y ahora tengo un crédito por 90. Si ese APR se homologa, ¿ah? Y lo aprueban, yo básicamente me jorobo, no puedo reclamar los 100. Me clavo con los 90 porque el APR aprobaba una quita. Los efectos que tiene este APR sobre mi crédito, y muy importante el que estamos mencionando ahora, el 160, me permiten a mí reclamar a los fiadores el crédito original, o sea, los 100. ¿Se entiende? Esto es importante. Y por último, se resuelven obviamente todos los efectos que tenía el auto de admisión sobre el deudor. Y el 161 así lo establece cuando dice efecto extintivo de la suspensión o de la limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso. ¿Se acuerdan que, lo llevo un poquitito para atrás, el auto de admisión, el primer efecto que tenía, que era el más extremo si se quiere, era que limitaba la capacidad del deudor diciéndole que necesitaba autorización del juez para crear, modificar y extinguir obligaciones. El efecto de homologación del APR tiene obviamente un efecto extintivo de extinción, ¿no? Se terminan, digamos, todas estas medidas. ¿Está bien? Sí, es coherente por otra parte. Mm, Libera al deudor y lo deja libre para... tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Es acá donde empiezan a ver este tema que yo les decía al principio de que la verdad que este título es bastante didáctico, digamos. Uno lo va leyendo y si bien hay cuestiones interpretativas que las pueden estudiar más a fondo en doctrina, este, es un título que leyendo la ley van a aprender fácil cómo funciona el acuerdo. Y bueno, y así básicamente es que se concluye el trámite de aprobación y de solicitud de homologación judicial del APR, ¿no? Si no hay ninguna pregunta sobre esto, pasamos ya a la última parte, que es la ejecución de ese APR, ¿no? Como les decía, esto es un contrato celebrado entre el deudor y una mayoría de acreedores quebrafarios. Y toda esta etapa que venimos viendo hasta ahora es una etapa previa o de preliminar y de preparación para la ejecución de ese APR, ¿no? Porque traten de ver al APR como un instrumento que lo que hace es tratar de permitir al deudor de reestructurar su situación financiera y salvarse, ¿no? O sea, evitar entrar en el concurso. Con lo cual, todo lo que venimos viendo hasta ahora es parte de lo que tiene que hacer el deudor para poder llegar a implementar esta solución. ¿Tá? El tipo,
El deudor no solamente tiene que celebrar el APR y cumplir con las formalidades que le pone la ley, sino que seguir con los procedimientos que le pone la ley para lograr la eficacia definitiva del APR, y recién ahí puede ir a ejecutar este plan de reestructura que él tenía en mente para salir de su situación. Entonces, el APR visto como algo vivo, ¿tá? Como un contrato que quiere salvar al deudor, se juega el partido en la etapa de cumplimiento y ejecución. Todo lo que venimos viendo hasta ahora está buenísimo, ¿tá? Y tiene una función instrumental y procedimental dentro del concurso, o dentro de la ley de concurso, digamos, que es muy importante, pero la gracia y la carne del APR va a estar en su ejecución, ¿tá? Por eso es muy importante cuando entramos en el estudio de esta etapa del cumplimiento, el incumplimiento del APR, tener en cuenta cuándo es que entra en vigencia el acuerdo, porque la vigencia va a ser el momento en el cual se desplieguen los efectos y a partir del momento en el cual las partes del APR van a estar obligadas, tanto el deudor como los acreedores, si es que asumieron alguna obligación, ¿tá? Y acá lo importante es el artículo 232, que declara expresamente cuándo es que comienza la vigencia del acuerdo para todas las situaciones que acabamos de ver, tanto para el APR puramente privado como para el APR que es sujeto a homologación judicial. Y el 232 de la ley dice: vigencia del acuerdo. El acuerdo producirá sus efectos a partir de la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial que lo hubiera aprobado, o, en el caso del acuerdo puramente privado, desde el día siguiente a la última publicación. ¿Tá? Acá este artículo, como les digo, prevé las dos situaciones. Prevé al APR que está sujeto a la homologación y prevé al APR que es puramente privado. Entonces, ¿se acuerdan que en el APR es sujeto a la homologación judicial? El trámite concluye con la sentencia del juez, en la cual aprueba y homologa la APR. Esa sentencia se inscribe y se publica, ¿ah? Pero su vigencia, ¿tá? La vigencia del APR homologado judicialmente, comienza recién cuando esta resolución adquiere firmeza, se mantiene firme. Y acá este concepto nos vincula obviamente a la parte de derecho procesal, sobre qué es lo que pasa con esa sentencia, porque obviamente que esta sentencia va a poder apelarse, ¿tá? El tema acá es que, Transformarse en lo que se llama en sentencia ejecutoriada. exacto, exacto, eso mismo. Entonces, es importante porque un efecto de una situación de este tipo va a impactar en la vigencia del acuerdo y obviamente en las obligaciones que asume cada uno y cuándo las tienen que comenzar a ejecutar, ¿tá? Es entonces importante que tener en cuenta que por más de que la resolución del juez se inscriba y se publica, en realidad el APR va a adquirir vigencia recién cuando la resolución judicial esté firme, ¿tá? Eso obviamente para el caso del APR que es sujeto a la homologación judicial, o del APR que arrancó puramente privado, que recibió una oposición, pero que el juez resolvió a favor del deudor y dijo que el APR estaba ok. ¿Se entiende esto? Esto es importante porque en realidad esta idea no surge del 232. El 232 dice solo vigencia para el APR sujeto a homologación judicial o vigencia para el APR que es puramente privado. Cuando el APR es sujeto a homologación judicial, adquiere vigencia con la firmeza de la resolución. Y eso alcanza tanto al APR que nace directamente como un acuerdo sujeto a homologación judicial en el cual el deudor se presenta directamente en el juzgado, ¿tá? Y también para el APR que nace en su origen como un APR puramente privado, que recibe una oposición de un acreedor, que el deudor se presenta al juzgado a solicitar, se dirima a esta oposición y que el juez falla en favor del deudor, entendiendo que la oposición del acreedor está mal y decide homologar el APR. ¿Ok? Hago una consulta también, es bastante obvio. En el segundo caso, en el que se transforme por interpuesta una oposición en una PR judicial, creo que es claro que el que podría llegar a apelar es el que no se le fue de recibo el que no se le acogió
la excepción, ¿no? Es Creo, en correcto, eso claro. estamos todos de Sí, 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 acuerdo. sí. Estamos todos de acuerdo, es correcto, sí, sí, sí. Y en el otro Ahí, caso, y ahora en el caso que es puramente judicial, podría, que empezó desde su génesis judicial presentado al juzgado, sí. eh, también podría apelar cualquiera, pero ¿cómo es este? No podía haber opuesto excepción antes, no. Sí, podría, sí. Acordate, Porque, sí, claro, la excepción acordate. puede no haber. También en los dos, para llegar al caso de quienes tendrían interés, un interés legítimo en apelar. Quiero creer que los que no se les haya Sí, acogido la excepción en cualquiera de los dos casos. Acá me queda sí. claro. Exacto, exacto, exacto. Es siempre, estamos hablando siempre de sujetos que, acreedores, ¿no? Obviamente, que se opusieron y perdieron en esa oposición y que el juez falla en contra de ellos. Tanto en el APR puramente privado como en el que es sujeto a homologación judicial, los acreedores que no firmaron el APR tienen oportunidad de oponer una excepción. En el APR puramente privado era cuando el deudor notifica a los demás acreedores. En el APR, sujeto a homologación judicial, es cuando el juez dicta la auto de admisión y da traslado a los acreedores que no firmaron. En ambos casos, los acreedores tenían 20 días para oponerse. En el APR puramente privado, cuando se oponen, ahí es que se judicializa. Y ahí es que viene esta sentencia de la que les hablo, en la cual el juez decide fallar en favor del deudor, desestimando la oposición que hizo el acreedor, y ahí va a dictar una resolución homologando el APR. En el caso de este APR sujeto a homologación judicial, si a los 20 días se opone un acreedor, se va a designar el interventor y el juez va a decidir. Si decide en favor del deudor, homologa el acuerdo, lo inscribe y lo publica. Y ahí es donde entra la parte de la vigencia. En cualquiera de estas dos hipótesis, el único que podría apelar esta sentencia de homologación del APR es el acreedor que se opuso y que perdió. Ya sea que se opuso en el APR puramente privado cuando el deudor lo notificó, o ya sea que se opuso en el marco de un APR que nace directamente como judicial, sujeto a la homologación judicial del juez, ¿ah? Y que en el plazo de 20 días que le da el juez cuando le da traslado, se opone. ¿Está claro? Profesor, Y- sí. no, diga lo que va a decir. No, iba a seguir nomás con la clase. No, Mencione, pregunte, pregunte. no, claro, porque en ambos casos, ¿no? En el que está sujeto a homologación, o como en el caso, estoy hablando de las resoluciones judiciales, como el que rechaza la oposición, ¿no? Que puso un acreedor. Ujú. La sentencia que declara eso sería con efecto suspensivo, ¿no? O sea, no empieza a aplicarse porque tiene que esperar a la apelación, Sí, claro, sí. en caso de que hubiera, ¿no? En caso de que hubiera. Sí, sí. Porque uno lee acá el artículo y cree que, o sea, como que fuera sin efecto suspensivo, porque a partir de la última publicación, pero si está todo el proceso de apelación después, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Es correcto. Es así, pero ojo. em, lo que pasa acá es, em, no solamente la sentencia tiene efecto suspensivo, como vos bien dijiste, ¿no? Sino que la vigencia y eficacia del APR queda sujeto a la firmeza de esa sentencia. ¿Tá? Son dos cosas. ¿Me explicó? Por un lado, como bien dice Jorge, la sentencia tiene efecto suspensivo. Esto lo pueden encontrar en el artículo 252 de la ley, que es el que regula la parte procesal y los efectos de las sentencias. ¿Tá? En el 252 se llama régimen de recursos. Y hay un numeral que dice las sentencias que son con efecto suspensivo. Y hay una que dice la que resuelve oposiciones al acuerdo privado de organización, artículo 228. ¿Tá? O sea que por un lado, el artículo 252 de la ley, ¿tá? Establece
que la sentencia que se expide, que falla sobre las oposiciones al APR, tiene un efecto suspensivo. ¿Ah? Eso por un lado. Pero además, no solamente eso, sino que la vigencia del APR va a quedar supeditada a la firmeza de la resolución. ¿Ah? Con lo cual, ese efecto suspensivo siempre va a afectar a la vigencia del APR, porque hasta que no esté firme la sentencia no va a estar vigente el acuerdo. ¿Ok? Sí, sí. Buenazo. Y bueno, y acá obviamente se pueden dar, luego de la vigencia, dos situaciones: que el deudor lo cumpla, ¿tá? O que lo incumpla. Cuando lo cumple, ¿tá? En su totalidad, el artículo 233 le permite al deudor solicitar al juez la declaración de cumplimiento del APR. ¿Tá? Y ahí prevé un procedimiento eh, judicial en el cual el deudor se puede presentar frente al juez, solicitar la declaración de cumplimiento del APR, presentando la documentación que acredite que cumplió, que básicamente va a ser la documentación que acredite que pudo pagar toda la deuda y los términos del APR a sus acreedores. ¿Tá? Eso por un lado. ¿Qué pasa si lo incumple el APR? Y acá esto es muy importante también porque tiene efectos muy fuertes sobre el deudor. ¿Qué pasa? Ante el incumplimiento del APR, cualquier acreedor va a poder pedir el concurso. Eso es de cajón, ¿no? Eso en ningún momento está limitado, digamos. Una vez que se, este, que adquiere vigencia el APR y lo tienen que empezar a cumplir, en caso de que exista un incumplimiento, cualquier acreedor queda habilitado para pedir el concurso. Pero además, no solamente puede pedir el concurso cualquier acreedor, sino que además se presenta ante el juez a pedir justamente que se declare judicialmente el incumplimiento del APR. ¿Ah? Esto está regulado en el 235. Y lo que pasa acá básicamente es que si el juez analiza esta solicitud del acreedor y entiende efectivamente que el deudor incumplió el APR, declara sin más el concurso del deudor. ¿Ah? O sea, esto es importante porque imagínense ustedes que eh, lograron este acuerdo, lograron no entrar al concurso, comienzan a cumplir con los términos del APR, pero eso no significa que se salvaron, porque en cualquier momento puede presentarse un acreedor y pedirle al juez que declare el incumplimiento del APR. Y acá es como un nuevo juicio, digamos, ¿no? Obviamente, acá cualquier acreedor se puede presentar y decir, sí, para mí el deudor incumplió la APR porque tal cosa. Y va a ser una contienda, obviamente, va a ser algo sobre el que el juez va a tener que decidir y que cada parte va a tener que dar su punto de vista sobre la interpretación y cumplimiento de ese APR. Lo importante es que si el juez entiende que se incumplió, tiene que declarar el concurso del deudor. ¿No? Y acá lo más importante sobre esta situación es que el deudor que incumple su APR y que ingresa en concurso en esta instancia pierde la facultad de proponer un convenio de acreedores en el marco del procedimiento concursal. Y Pasa esto es una... directamente a la liquidación. Exacto, exacto. Y es una medida, si la piensan, Es súper fuerte para el razonable. deudor. Pero para mí, claro, sí, estoy de acuerdo. Me parece que acá la ley, la verdad que le invocó, porque fíjate que el deudor ya tuvo esta oportunidad técnicamente. Si llegamos hasta acá, es porque el deudor firmó la PR con la mayoría de sus acreedores criptografarios. ¿Ah? Imagínense el peor de los escenarios, que fue: los acreedores se opusieron, se judicializó todo el trámite, el juez dio vista, dio traslado, resolvió sobre las oposiciones, entendió que la APR estaba bien y se lo homologó al deudor y le dio la chance de ejecutarlo. Y después va a ser el deudor, después de toda esta guerra, el tipo incumple el contrato. ¿Tá? El juez recibe esa solicitud, declara el incumplimiento y lo declara que ingrese en concurso, darle de nuevo la chance de que celebre un convenio con sus acreedores, que va a ser en su contenido idéntico al APR, ¿tá? Tan idéntico que las propias normas de APR remiten a las normas de convenio de acreedores para determinar cuál puede ser el contenido del acuerdo, ¿no? Acuérdense de esto.
Recuerden que en lo que es el contenido, vamos para atrás para la slide de contenido, el contenido del APR sustancialmente es el mismo que el del convenio. Tiene que tener el mismo plan de continuación y tiene que tener puede tener, mejor dicho, la misma propuesta y contenido que podría tener un convenio, al punto tal de que remite a los mismos artículos. Entonces, al final de todo este procedimiento, luego de incumplido el APR, ¿tá? Es más que lógico que el deudor pierda esta posibilidad de volver a celebrar un mismo acuerdo con el mismo contenido. Y la consecuencia práctica de esto es que se va directamente a la liquidación de la masa este, activa del deudor, ¿no? Y obviamente la ley lo aclara, a los efectos didácticos, me imagino yo, porque surge ya del hecho de que se tenga que liquidar, pero va de suyo que se va a tener que designar un síndico y que las autoridades del deudor van a ser completamente desplazadas y no va a poder seguir administrando sus propios bienes ni obligando a la masa. ¿Bien? Claro, ¿hasta cuándo lo vas a dejar bicicletear? Ya está. Sí, exacto. Sí, sí. Y bueno, y con esto, si hago alguna duda, alguna pregunta, este tema la verdad que está interesante, pero en la práctica no se ve mucho. Yo por lo pronto, no es que tenga demasiada experiencia, pero solamente vi uno. Después nunca más vi. Y además salió ¿Vas a mal. subir la presentación ahí va? Sí, sí, le puedo pedir a Virginia que la suba. Ahí está. Perfecto, que estaba muy clara. Bueno, gracias, Dale, José. por favor. Acá una aclaración nomás, no quiero ser botón. La presentación se las puedo pasar sin ningún problema, eh, pero tengan en cuenta que yo la armo a los efectos didácticos, ¿no? Para poder seguir la clase y que sea más entretenida. Para estudiar, sinceramente les recomiendo que lean la ley, primero que nada, y después si quieren complementar con la presentación no hay ningún problema. Y al que le interese, si se leen algún librito, está buenazo. ¿Tá? Sí, muchas gracias. Por favor. Bueno, muchas gracias, José. Profe, muy claro. Muchas gracias. Por favor. Cualquier duda, me escriben. Buen fin de, chao. Igualmente, buen fin de. Chau, chau.